Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno nuevamente encontrarme con ustedes en esta oportunidad para compartir precisamente nuestras reflexiones, para compartir nuestras meditaciones, como siempre lo hacemos. Un saludo especial a todos nuestros hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana, de la tarde, ya se están conectando a nosotros. A todos nuestros hermanos y hermanas que de diferentes partes nos sintonizan a través del Facebook Live. Estamos a través de la página Raúl Efrén Bedoya Gaviria y también de la página de la Capilla de la Santa Cruz, Chapel of the Cross, en Albertville, Alabama. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, los invito para que esta mañana, este día también, podamos hacer esta reflexión que es precisamente una reflexión que vamos a tomar, que vamos a sacar de la palabra de Dios, de la palabra divina, como siempre lo hacemos, porque Dios desea que sea conocido y que sea amado y que sea servido. Un saludo especial también a nuestros hermanos y hermanas enfermos, aquellos que nos han pedido la oración, para ellos también la gracia y ojalá prontamente la recuperación para cada uno de ellos. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos entonces a colocarnos en disposición para esta reflexión que la he titulado Recibe el perdón y la paz. Una reflexión que vamos a basar en la lectura bíblica del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Les invito para que compartan estos videos, para que compartan también estas enseñanzas, estas reflexiones con sus amigos, con aquellos que tienen también ustedes allí en su página del Facebook. Ojalá que sean muchos los que se unan a esta reflexión. Por eso vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de nosotros, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, para que podamos discernir, para que podamos aceptar tu palabra de vida en nuestro corazón. Padre Santo, Padre lleno de amor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, infunde en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro interior, el fuego de tu Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos verdaderamente seguir tus mandatos y cumplir enteramente tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos regalas esta gracia en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú hoy nuevamente nos hablas al interior de nuestro corazón, al interior de nuestra mente. Bendito seas por siempre, Jesús, porque tú eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, quisiera entonces en esta tarde tratar de compartir con ustedes esa reflexión. Vamos a tomar, si ustedes tienen allí en sus casas, en sus hogares, la palabra de Dios, la palabra divina, vamos a tomar al profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda.
Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Si fueran vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así fueren rojos como el carmesí, cual lana quedarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que viene a hablarnos a cada uno de nosotros. Qué hermoso es cuando podemos escuchar la palabra y cuando a través de esa misma palabra nos habla, esa misma palabra nos interpela, esa palabra que tiene vida para cada uno de nosotros, pero esa palabra que quiere realizar algo nuevo en cada uno. El profeta Isaías nos ha hablado y nos habla porque es un profeta que ha sentido la voz de Dios en su corazón, en su interior. ¿Y qué era lo que nos decía el profeta? Lavaos, limpiaos, purificaos, quitad de vuestras fechorías de delante de mis ojos, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Qué hermoso es esto, lavaos y purificaos. Si fueren vuestros pecados como la grana, cual nieve quedarán. Y si fueren rojos como escarlata, cual lana quedarán. Una de las grandes realidades que tenemos nosotros como seres humanos es la realidad del pecado. Y una de las grandes realidades que tiene Dios para con nosotros es la realidad del perdón. Porque el perdón, mis queridos hermanos y hermanas, es uno de los temas preferidos y principales de la Sagrada Escritura. Allí está el perdón insertado en la palabra divina. Ya cada uno de nosotros conocemos principalmente cómo el perdón viene desde aquel libro del Génesis. Cada uno de nosotros conocemos la historia de Adán y Eva. Y en el libro del Génesis y a través de toda la Sagrada Escritura vemos a muchas personas que han pecado, que cometieron grandes errores, que cometieron grandes faltas. Y también vemos y leemos en esa misma Sagrada Escritura cómo también encontraron el perdón de Dios. Leemos en la Sagrada Escritura cómo Dios derramó su gracia, su misericordia y su perdón sobre cada uno de esos seres humanos y cómo los restauró. Son historias llenas de lucha, son historias llenas de fracasos también, de gozos. Precisamente porque es que la gracia triunfa sobre el pecado. El triunfo de Dios sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte. Y es que así es como Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos, mis queridos hermanos y hermanas. Dios desea que tú y yo encontremos la comunión con Él. Dios anhela perdonar nuestros pecados. Dios anhela restaurar nuestra vida, restaurar esa amistad que se había deteriorado precisamente por el pecado. Por eso Dios quiere que nuestras historias también sean transformadas por su gracia, transformadas por su misericordia, transformadas por su amor. ¿Y cómo llega esa transformación a nosotros? Llega producto del perdón y del amor de Dios. Qué hermoso es esto lo que nos dice Él a través de esta reflexión. Lávense, purifíquense, dejad a un lado el mal. Aprendan a obrar rectamente, aprendan a obrar bien, busquen lo que es justo.
aprendan todo aquello que es bueno. Y ahí sí entonces vengamos donde Él. Y si nuestros pecados fueran rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. En muchas ocasiones nos gusta pensar que somos buenos, que somos justos, pero en nuestro interior sabemos bien que cometemos errores, que cometemos injusticias. En nuestro interior sabemos bien que no somos buenos, aunque queremos ser buenos, aunque queremos ser justos, pero nuestra misma conciencia, esa conciencia que tenemos, nos lleva a una realidad, y la realidad es que no somos tan buenos como queremos ser. Y por lo tanto, como no somos tan buenos, entonces mentimos, causamos dolor a otras personas, causamos mal a otros hermanos que están a nuestro alrededor por nuestro egoísmo. Por nuestra situación de pecado, causamos dolor a tantas personas que nosotros sabemos que necesitan también del perdón y que necesitan también de la misericordia. Por eso, la Biblia y la Sagrada Escritura llama a esta realidad pecado. La llama de esa manera pecado. Y ese pecado es lo que tantas veces nos han dicho, lo que hemos aprendido desde pequeños, a través del catecismo, a través de la Santa Iglesia. El pecado es vivir separados de Dios. Cuando estás en pecado, estás separado del amor de Dios. Estás separado de aquel amor grande que Dios te da. Por eso no es lo más agradable vivir en el pecado. Porque cada vez que tú estás en el pecado, estás retirado, estás lejos, estás dándole, digámoslo así, la espalda a Dios. Ese mismo Dios viene en búsqueda de nuestra debilidad. Sin embargo, ese Dios viene a rescatarnos de ese pecado. Sin embargo, Él ha provisto la manera de cómo reconciliarnos para restaurar precisamente en nosotros ese mal. En la Sagrada Escritura nosotros podemos encontrar precisamente esos pasajes inspiradores que nos hablan del perdón de Dios, que nos hablan de cómo recibir el perdón de Dios. Hemos leído precisamente este texto del profeta Isaías. Vengan, pongamos las cosas en claro. Oído lo que nos dice el Señor tan bellamente. Vengan, coloquemos las cosas en claro. Si sus pecados son como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Si son rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. ¿Están dispuestos ustedes a obedecer? A obedecer esto que nos está proponiendo el Señor a través de su palabra en este día. Ahora bien, una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a la luz de este texto bíblico y de esta reflexión es: ¿cómo recibir el perdón de Dios? Algunos dicen, bueno, y es que este pecado no tiene perdón ni de Dios. No, pero Dios te dice, sí, hay una manera de hacerlo. ¿Cómo recibir ese perdón misericordioso de Dios? ¿Cómo recibirlo? La Sagrada Escritura nos da algunas bases de cómo recibir el perdón de Dios. Espero que ustedes tomen nota de esto que es tan importante para cada uno de nosotros como cristianos, para cada uno de nosotros como católicos. Que nosotros profesamos la fe en Dios. Entonces, ¿cómo recibir el perdón de Dios? Una de las primeras actitudes, mis queridos hermanos, que tú y yo tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios es confesar nuestros pecados. Oído, confesar nuestros pecados.
La primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 9, nos va a decir bellamente: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, entonces nos perdonará y nos limpiará de todo mal. Anoten esa cita bíblica. Nos limpiará de todo mal, nos perdonará si confesamos nuestros pecados. ¿Y qué es confesar nuestros pecados? Sino decirlos, sacarlos desde adentro. Tratar de sacar desde allí, desde nuestro interior, aquellas situaciones aberrantes que tenemos. El apóstol San Juan, precisamente a través de esa primera carta, nos invita: confiesa tus pecados. Y aquí valdría la pena que cada uno de nosotros nos preguntáramos: bueno, ¿hace cuánto no me confieso? Claro, hay muchos que dirán: no, yo con otro hombre más pecador que yo no me confieso. Entonces, ¿cómo vas a confesar tus pecados? Dice la palabra: confiesa tus pecados. Esto primero que nosotros tenemos que hacer es la actitud de expresar, de reconocer los males que cada uno de nosotros hemos realizado y hemos hecho. Y decirlas, confesarlas, aunque sabemos que Él ya lo conoce todo. O sea, no seamos ingenuos en decir: no, es que Dios no se dio cuenta de este pecado, Dios no se dio cuenta de esta falta, de esta falla que hice. No, Dios conoce absolutamente todo. Pero nosotros necesitamos aceptar con humildad delante de Él que hemos fallado. Necesitamos decirle a Él que nosotros somos los que hemos pecado, los que nos hemos confesado, que hemos hecho cosas que van en contra de su deseo de amor por cada uno de nosotros. Este paso, mis queridos hermanos y hermanas, de confesión es el que nos abre precisamente la puerta para que llegue el perdón a cada uno de nosotros, para que ese perdón fluya, para que ese perdón nos alcance. Dios nos limpiará de todo mal, pero para que nos limpie de todo mal, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. No hay nada, absolutamente nada, que podamos confesarle que Él no pueda perdonar. Dios todo lo perdona. Porque su amor, su misericordia, su perdón alcanzan y cubren cada rincón de nuestro interior, cada rincón de nuestro ser, cada rincón de nuestro corazón. No creas que porque tú ocultaste un pecado, entonces Dios no se dio cuenta de eso. No, necesitamos, mis queridos hermanos, que su amor y su perdón alcance a esas situaciones escondidas que hay en nosotros. Qué hermoso es expresar nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Pero lo que hemos aprendido también de la iglesia: sí, está bien, voy a confesar mis pecados, pero en un segundo momento yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Arrepentimiento. El arrepentimiento es muy necesario para cada uno de nosotros. Dice la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Palabra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que se arrepientan. Entonces, no basta confesar y reconocer las cosas malas que cada uno de nosotros hemos hecho. Necesitamos el arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, hermanos y hermanas, expresamos el dolor que nos ha causado esa falta, el dolor que nos ha causado ese pecado. Cuando nos arrepentimos, sentimos el dolor porque hemos visto el error, o yo diría, el horror que hemos cometido. Y entonces eso nos impulsa, ¿a qué? Nos impulsa a hacer los cambios necesarios para comenzar como Dios desea que comencemos.
hay algo que nosotros tenemos que dejar bien en claro. Dios desea que nos arrepintamos. Dios desea que reconozcamos que lo necesitamos en nuestra vida. Dios quiere que nos reconciliemos con Él y lo recibamos como el Señor de nuestra vida, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él no desea que ningún ser humano se pierda. Él no desea que ningún hombre creado a imagen y semejanza de Él pierda la eternidad. Por eso espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Quizás eso es lo que Él está esperando. Está esperando que nosotros nos arrepintamos. Está esperando que nosotros tengamos plena confianza en Él y que de una vez por todas tratemos de cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Pero también necesitamos creer en ese perdón. Sí. Y cuando creemos en ese perdón, entonces aceptamos a Jesús en nuestra vida. Es creer en la promesa y en la palabra de Jesús. San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10, versículos 9 al 10 nos va a decir que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvado. Creer en Jesús. Creer que Él puede perdonar tus pecados. Creer que Él puede reconciliarte. Creer en ese Jesús que, muerto en la cruz y resucitado, nos ha dado la salvación, nos ha reconciliado con Dios. Y eso es necesario, como ha dicho el apóstol San Pablo, confesarlo. Sí, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu salvación, yo creo en tu redención, yo creo en tu perdón. Yo creo que tú continuamente vienes para rescatar mi vida. Por eso nosotros debemos seguir siendo transformados por Él. Porque Él es el único que nos va a dar sentido real a cada una de nuestra vida. Cree en Él. Cree en el perdón, cree en la reconciliación de Dios, cree que ese Jesús, a través de esa confesión, de ese perdón de los pecados que el sacerdote recibió y te dio la absolución, te dio el perdón absoluto de cada uno de ellos. Creer en Jesús, creer que no es el sacerdote, es Jesús el que te perdona. Creer que allí en ese sacramento admirable de la confesión es el mismo Dios el que me recibe, y es el mismo Dios el que me escucha, y es el mismo Dios el que me absuelve de mi pecado. Creer. Hay muchos que dicen, no, es que, claro, porque no creemos que allí en ese sacerdote, en la figura del sacerdote, está Dios perdonando. Entonces por eso no creemos que nos haya perdonado. ¿Cómo va Dios a perdonarme a mí que soy tan malo? Pues sí, hermano, Dios te puede perdonar y Dios perdona, porque Dios es el Dios del cielo y de la tierra y tiene autoridad para hacerlo, y esa autoridad se la ha delegado y dado a hombres que se llaman sacerdotes. Creer en Jesús. Y también debemos cada uno de nosotros creer en esa obra de Jesús. El perdón, mis queridos hermanos, el perdón es necesario para cada uno de nosotros. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 7 al 8. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y con todo entendimiento. ¿Qué es lo que nos ha redimido?
¿Qué es lo que nos ha salvado? Su sangre preciosa. ¿Qué es lo que nos ha dado la posibilidad nuevamente de entrar a la eternidad, al cielo? Su sangre preciosa. Nos ha dicho el Señor a través de su palabra, y nos lo dice, es que Él ha pagado por nosotros, por nuestros pecados, para que ellos fueran perdonados. Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado, y no somos más esclavos del pecado, porque a través de Jesucristo hemos sido redimidos, salvados. Y dice la palabra, todo esto ha sido por gracia de Dios. Un regalo que ni siquiera nosotros merecíamos. ¿Cuándo nosotros merecemos algo? No, sin embargo, Él lo hace por gracia. Cuando tú te acercas al sacramento de la reconciliación, de la confesión, tú recibes el perdón de Dios por gracia, no porque te lo merezcas. Por gracia de Dios, un regalo que no mereces, pero Él te lo quiere dar, Él te lo quiere donar. Él nos ha dominado, nos ha librado del dominio de la oscuridad. Él nos ha trasladado, dice la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13, nos ha trasladado del reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado a ese reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso, cuando nosotros recibimos la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación, entonces podemos afirmar con toda certeza que ya pertenecemos nuevamente a ese reino de Jesús, a ese reino de luz, a ese reino de paz, a ese reino de libertad. ¡Qué gran alegría la que nos da Dios en ese momento! ¡Qué gran alegría! Es decir, cada uno de nosotros experimentando en nuestra vida y en nuestro corazón que Dios me ha liberado, que Dios me ha rescatado, que Dios me ha perdonado. Eso es increíble. Por eso es que muchos en el tiempo de Jesús criticaban esa manera de ser de Jesús. ¿Cómo es que éste viene a perdonar pecados? ¿Cómo es que éste se atreve a perdonar pecados? Pero Dios decía en la persona de Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo hace todo posible. Y por eso nos da su Espíritu. Por eso nos da su reconciliación. Por eso continuamente, mis queridos hermanos y hermanas, Él está invitándonos para que cada uno de nosotros pueda acceder a ese sacramento extraordinario de la confesión, de la reconciliación. Porque el perdón es el resultado del amor de Dios para con nosotros. Qué hermoso es experimentar ese perdón en nosotros. Qué hermoso es, mis queridos hermanos y hermanas, y qué dicha la que experimenta el ser humano, la que experimenta el hombre, cuando puede sentir, no solamente sentir, sino aceptar el perdón que Dios le ha concedido. Dichoso, dice la palabra, el Salmo 32, dichoso a quien se le perdonan sus pecados, a quienes se le borran sus pecados, dichoso. ¿Y acaso no experimentamos dicha? ¿Acaso no experimentamos alegría cada vez que tú y yo nos reconciliamos con Dios? Dime sinceramente, mi querido hermano y hermana, ¿no sientes un gozo? ¿No sientes una alegría muy grande cuando tú escuchas que el sacerdote pronuncia aquella oración perdonando tus pecados? Esos pecados, esa transgresión que tú has hecho contra Dios, y tú te vas de allí, de esa confesión, nuevamente con gozo y con alegría. ¿Acaso no sientes gozo? ¿Acaso no sientes alegría en tu corazón porque Dios te ha perdonado? Hay gran alegría en el cielo. Imagínate, dice la palabra, si hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte.
cuanto más nosotros también tenemos que sentir esa alegría de haber recibido la gracia, de haber recibido el perdón de Dios. Nuestros pecados ya no cuentan ante Dios después de que Él los ha perdonado. Dios los ha borrado para siempre de su lista. Qué hermoso es eso. Si cada uno de nosotros pudiera profundizar lo que es verdaderamente el perdón de nuestros pecados, la reconciliación que Dios nos tiene, entonces nosotros tendríamos que saltar de felicidad y de alegría porque Dios ha borrado para siempre nuestros pecados allí, en ese momento, cuando nosotros nos acercamos al sacramento admirable de la reconciliación. ¿Y sabe por qué lo hace? Por amor. Eso es lo más importante y lo más hermoso que yo encuentro de este sacramento. Dios lo hace por amor. Dice, me recuerdo aquel pasaje del texto bíblico de San Lucas en el capítulo 7. Por eso te digo, ella ha amado mucho. Y porque ha amado mucho, entonces sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Por amor. El perdón de Dios llena nuestro corazón de amor. El perdón de Dios debe llenar tu corazón de gratitud. El perdón de Dios debe llenar todo tu ser del mismo Dios, que es amor. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que mostrar que ese amor nos transforma. Hemos sido transformados por el amor de Dios a través de ese sacramento. Y como hemos sido transformados por el amor de Dios desde ese momento en adelante, entonces comenzamos una nueva historia. Sí, se tiene que comenzar una nueva historia. Cuando tú sales del sacramento de la reconciliación, de la confesión, tú tienes que comenzar de nuevo. Porque es Dios el que ha perdonado nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados, los ha borrado totalmente. Por lo tanto, entonces Él nos da esa nueva oportunidad de nuevo para comenzar una vida nueva, guiada por su gracia, guiada por su misericordia. Es que no es simplemente acercarte al sacramento de la confesión, bueno, me confieso y ya, y todo muy bien. No, es tratar, mis queridos hermanos y hermanas, de comenzar una nueva vida. Ya, no en el pecado, sino en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso nos ha dicho el profeta Isaías, aunque tus pecados sean como la grana, cual la nieve blanquearán. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Qué hermoso es Dios con nosotros, mis queridos hermanos. Y qué hermoso entonces es que cada uno de nosotros podamos aceptar en nuestro corazón esta palabra de salvación, esta palabra de reconciliación. Dios perdona tus pecados. Solamente hay que tener un paso. El paso es el paso que nosotros debemos dar de nuestra libertad y de nuestra voluntad para dejarnos reconciliar por Dios. Yo los invito, mis queridos hermanos y hermanas, en este día, a través de esta reflexión, a través de esta meditación, para que nos demos esa oportunidad con Dios. No importa cuántos años lleves sin confesarte, no importa cuánto tiempo te hayas alejado de tu Dios, de tu iglesia, este es el momento de volver. Este es el momento de dar ese paso de fe y poder reconciliarte con ese verdadero Dios.
Este es el momento, este es el instante en que Dios está quizás tocando tu mente y tocando tu corazón para que vuelvas a Él, para que te dejes reconciliar por Él, para que dejes que sea Dios el que verdaderamente te rescate de esa miseria en la que vives y puedas tú verdaderamente transformar toda tu vida en gracia y en bendición. Que hoy, a través de esta meditación, el Señor te conceda y el Señor te ayude a regresar hacia Él. Que el Señor te conceda y el Señor te ayude a tomar esa decisión de dejarte reconciliar por Él. Vuelve tu vida a Dios y Dios actuará en ti. Y que la bendición de Dios Todo Bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Nos vemos en otro programa, en otra reflexión, porque Dios sigue buscándote para rescatarte. Bendecido día.